Buenas noches a todos. La sesión de hoy va a ser sobre manejo de datos o toma de datos con dplyr. Y vamos a ver, antes de entrar a dplyr, el tema de cómo importar los datos. Recuerden que los materiales del curso los estamos actualizando en el repositorio, entonces los scripts y el código que vamos haciendo lo estamos subiendo ahí junto con las presentaciones para que lo puedan utilizar. Todo el repo está bajo la licencia de Creative Commons, entonces pueden utilizarlo, modificarlo, lo que sea. ¿Qué es lo que queremos para la sesión de hoy? Primero, quiero que aprendan cómo importar datos. Y luego, eh, comprender o empezar a entender el concepto de datos ordenados. Y luego, pues, lo que es el uso de verbos o de funciones de dplyr para domar datos. Ok, lo primero, importar datos. Todo lo que hemos hecho hasta acá es utilizar funciones, sintaxis, herramientas que ya están dentro de lo que es base R, o dentro de los elementos que teníamos en el ecosistema que instalamos inicialmente. Porque pasa si yo tengo archivos eh, fuera que necesito pues importar. Si tengo archivos por aparte y esos archivos tienen valores, yo necesito traerlos a la sesión. Para traerlos a la sesión, bueno, pues tenemos otra serie de herramientas con las cuales podemos importar los datos a nuestra sesión. Ahora, recomendación. Usen las hojas de referencia. Las hojas de referencia nos pueden dar un buen modelo mental de cuáles son las funciones que existen y qué es lo que hacen, de manera bastante visual y esquemática y resumida. Entonces, con esto nos podemos ayudar bastante. Esta es la de importar datos. Voy a pasarles el enlace a las hojas de datos, perdón, a las hojas de referencia, si lo logro copiar. Se los paso acá por el chat. Y van a buscar ahí lo que es la hoja de leer datos, primeramente. Entonces ven que por acá dice Data Import si la quieren en inglés. Entonces ahí la descargan, la van a descargar en PDF. Y por abajo en la sección de las traducciones es donde viene, pues, está bien abajo, es donde viene la misma hoja, solo que aquí está, esta, Data Import, y aquí la tienen en español. Ahora, ¿cómo llevo los datos de un archivo a mi sesión de R? Eh, si es CSV, vamos a utilizar la función y sería similar a lo siguiente. Con el paquete readr, que es un paquete extra que vamos a instalar y ahorita hacemos la pausa para instalarlo, vamos a seguir este tipo de función, donde lo primero que viene es la acción, el read, y luego viene un guión bajo. Luego del guión bajo vamos a poner el formato del archivo. En este caso es un CSV, digamos que quisiéramos leer. Un archivo CSV, recuerden que significa comma separated values. Cuando nosotros tenemos, bueno, cuando en la computadora se guardan archivos, si uno lo abre con estos programas de hojas de cálculos, uno ve un archivo con celdas y ve los valores ordenados y se ven bonitos. Pero en interno la computadora no lo guarda así, la computadora guarda, digamos que todo pegado. Y la computadora sabe qué colocar en cada celda o qué desplegar en cada celda para nosotros humanos, porque él sabe que cada valor está separado por una coma. Entonces, la coma representa una separación de cada valor, digamos, de lo que son los valores entre columnas. Hay archivos que pueden venir separados por punto y coma. Hay archivos que se guardan extraño y pueden venir separados más bien por espacios. Entonces ahí podemos utilizar una función que le cambiamos en lugar de CSV,
le ponemos delim de delimitador y le decimos que el delimitador entre los valores es un espacio. Cuando a mí me toca lidiar con archivos así, eh, tengo que explorar bastante para ver cómo es que viene el archivo. A veces es difícil entender la estructura y el patrón de cómo vienen separados los valores. Pero la función viene siendo casi siempre la misma, el read, guión bajo, y luego el formato en que viene el archivo. Si es un archivo XLSX, de los que terminan en .xslx, hay otro paquete que se llama read Excel. Entonces, con ese read Excel, cuando lo cargamos, volvemos a decir read guión bajo y le ponemos el XLSX. Dentro de los paréntesis de la función viene lo que es la dirección al archivo, el path de donde tenemos el archivo guardado. Ahora, recuerden que estamos trabajando con proyectos de RStudio. Por cada proyecto de análisis de datos que ustedes tengan, generen una carpeta. Y dentro de esa carpeta ustedes pueden generar otra que se llame datos. Y ahí ordenan todos los conjuntos de datos que ustedes necesitan para desarrollar ese análisis de datos. Así cuando tengan que utilizar la función read CSV, ponen entre las comillas de la dirección del archivo, le ponen datos, barra inclinada y el nombre del archivo, simplemente. Entonces ven que este patrón es el que se repite. Read-bajo, el formato del archivo, que lo sustituí aquí por un asterisco, y dentro de los paréntesis viene lo que es el path a donde tenemos el archivo. Y quitar el lápiz. Como les decía, podemos usar estos dos paquetes, readr y readxl. Los dos vienen siendo parte de lo que es este conjunto de paquetes que ha creado eh, la gente de RStudio y, y son los que vamos a utilizar en esta sesión. Entonces, eh, voy a mostrarles unos ejemplos. Ok, estos ejemplos, recuerden que para trabajar en el proyecto vayan siempre a su carpeta. En mi caso, yo le puse curso ciencia de datos, entonces yo voy y abro el .r project, el que tiene el símbolo del cubo. Una vez que lo abro, entonces ya tengo aquí mi sesión. Aquí yo tengo mi environment limpio. Y por acá yo simplemente voy a abrir un archivo nuevo para ir haciendo los ejercicios. Entonces voy a abrir por acá un archivo R Markdown. Abro el archivo R Markdown y le voy a poner el título, importar datos. Y le doy OK. No quiero desde línea 12 para abajo, entonces ahí lo borro. Y ahí estamos. Entonces, para que me vayan siguiendo los pasos, voy a hacer una pausa por acá y les doy un minuto para que dentro del proyecto en el que ustedes están trabajando, abran un archivo R Markdown y lleguen a esto que tengo yo acá. Ok, ya estamos con el minuto. Lo primero bueno, el siguiente paso con el que vamos a continuar es que vamos a instalar los dos paquetes que hablamos, que nos van a ayudar a leer datos. Lo que instalamos de R, Base R, ya tiene unas funciones para leer datos. Sin embargo, las de esos dos paquetes, la de readCSV o readExcel, son paquetes que tienen algunas ventajas, como que leen los datos más rápidos, las coerciones de las variables las hace tal vez de manera más atinada, entre otros elementos. Para instalar paquetes, en este caso, la instrucción de instalar paquetes a mí no me interesa que me quede en el archivo RMD, en el archivo de código, porque la instalación yo solo la hago una vez. Entonces yo siempre escribo la instalación en la consola. Entonces acá hago install packages y entre comillas pongo readr. Ese es el paquete que vamos a instalar primero. Entonces les paso la instrucción por el chat y ese lo vamos a instalar. Ya lo tengo.
Tal vez va a actualizarlo. Yo voy a tenerlo porque yo ya lo tengo instalado y qué presa. Y el otro paquete que necesitamos es read Excel. Es esta instrucción de acá. Ahora, cuando eso, o por mientras va instalando, yo en mi primer chunk de configuración, el chunk que dice acá, setup, y yo voy a poner un comentario, voy a poner paquetes. Y voy a cargar los dos paquetes estos que voy a utilizar, que es readr. Voy a poner library read Excel. Y ahí los voy a dejar por mientras. Y mientras van instalando de su lado, les voy a dejar otro minuto. Ahora, yo lo voy a dejar por acá. Entonces, en mi primer chunk de código, dejé los paquetes. Y voy a empezar a hacer un ejercicio eh, con... yo tengo unos archivos que preparé, que son estos datos. Vean lo que yo hice en mi proyecto. Dentro de donde tengo todos mis archivos, hice una nueva carpeta que se llama datos. Hagan lo mismo. Eh, Creen una carpeta que se llame datos. Recuerden, todo minúscula. Y dentro de esa carpeta que se llama datos, guardan esos tres archivos que les acabo de compartir por el chat. Esos tres archivos tienen algunas características especiales. ¿Por qué? Generalmente, cuando alguien nos pasa un archivo de datos o si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con datos, nos ponemos creativos en Excel y guardamos los datos de manera que a la vista se ven ordenados, para leer en el computador es un poco desordenado. Entonces aquí les traigo tres ejemplos de qué podemos hacer con las funciones. Eh, Perdón, no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por un archivo de datos que se vea normal. Voy a hacer un conjunto de datos. Es- Vamos a poner por acá nombre, categoría, valor. Y pongamos por acá Juan, Manuel, María, Alejandra, Alexander, Andrea. Categoría, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pongamos números por ahí. Y ahorita les paso esto. Voy a guardar este archivo como un CSV, Save As. Esto. Estamos, cursos que se me hizo, ¿no? Curso de ciencia de datos, datos. Y voy a ponerle a este nombres. Y lo voy a guardar como CSV. Estos pasos no lo tienen que hacer ustedes, ya se los paso por el chat. Coma, sí, ahí está. Ok, ahí tengo. Y les voy a pasar este nuevo archivo que acabo de generar para que también podamos jugar con ese. Se llama nombres CSV. Ok. Voy a empezar por cómo leer un archivo eh, que está acomodado de una manera limpia, sin problemas. Y luego pasamos entonces a ver lo que son problemas. Entonces, vamos a leer ese archivo. Primero, cuando tienen un archivo entre manos, fíjense en la extensión del archivo, ya que todos estos son .csv. Entonces voy a utilizar la función que viene entre readr, que es read-csv. Entonces aquí la tengo.
Ahora, dentro de los paréntesis dijimos que allí iba el camino. Y el camino hacia ese conjunto de datos, si yo estoy dentro de un proyecto, mi raíz o mi punto de partida es la carpeta del proyecto. En mi caso es curso de ciencia de datos. Después de ahí, ¿dónde tengo que ir para llegar a ese conjunto de datos? Tengo que ir adentro de la carpeta de datos. Y dentro de la carpeta de datos, ahora sí, ya puedo dar el nombre. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ir dentro de la carpeta de datos. Entonces, ahí le digo, vamos dentro de la carpeta de datos, escribiendo datos barra inclinada. Allí dentro tiene que estar el archivo que se llama nombres.csv. Le voy a dar control enter. Y ven que cuando ya le doy control enter, entonces me dice por acá que tenemos un table de 6 filas con 3 columnas. Ahora, lo ideal es dejar esto dentro de un objeto que yo tenga en R, porque si ven aquí, mi ambiente, mi environment, no tiene nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle un nombre, lo voy a poner nombres y le asigno read CSV, datos nombres. Voy a borrar acá mi consola y le doy control enter. Entonces, ahora sí ven que acá yo tengo mi conjunto de datos, nombres con 6 observaciones y 3 variables. Todo lo que yo haga sobre este objeto nombres va a ser cambiado dentro de este objeto nombres. Lo que tengo en mis archivos de datos no se va a modificar. ¿Por qué? Porque importar datos en R es que le indicamos a R dónde está el archivo, que mire los valores que tiene ese archivo y que me los traiga a la sesión. Pero no es como que yo me estoy conectando al archivo y si hago algún cambio, entonces el archivo cambia. No, el archivo simplemente es eh, mi cajita que yo tengo ahí con los valores. Le dije a R, vaya, fíjese en esa cajita con los valores. R vio los valores y dijo, ah, ok. Y los recuerda de memoria, entonces los trae a la sesión. Pero se trae lo que tiene, lo que recuerda de los valores en su memoria. No toca más lo que hay dentro de la cajita del archivo. A menos de que yo luego con una función sobreescriba el archivo, pero eso no lo vamos a hacer porque no es un flujo de trabajo adecuado si queremos tener reproducibilidad. Nuestros archivos crudos los dejamos queditos. Son solo para leer. ¿Alguno tuvo problemas leyendo el archivo nombres? Nada más si me podía recordar cómo se hacía la flechita, que ando luchando con eso. Ah, perdón, era la boquilla, esta, y el guión, Listo, juntos. listo, gracias. Pura vida. Vieras que yo lo que no he logrado es los puntos que tiene arriba del R. Usted verá que hay una forma en la que lo crea con solo una tecla o es idea mía, Los digamos. puntos que tiene arriba el R. Donde dice el nombre, digamos, ha visto que tiene unos ¿En qué línea? corchetes en la línea 16. Ah, ok, las comillas. Ajá. Estas, sí, puede hacerlo con Control Alt I y con eso genera un chunk de código. Ok, control alt I es, ¿verdad? Ajá. Gracias, voy a apuntarlo. Y si no, por aquí aparece, era este botón, sí, de chunk. Selecciona el de R y ahí le hace otro. Y si no se recuerdan de los shortcuts, creo que aquí en Tools. Ah, aquí está. Keyboards. Alt Shift K y me muestra esta pantalla de RStudio. Aquí vienen todos los shortcuts. Todas las combinaciones de teclas que pueden hacer para sacar cosas. Ve, aquí está Control Alt I, insertar un chunk. Insertar ¿Cómo, una cómo fue sección. que sacó este? Lo busqué Ese, acá en Tools ah, ok, y aquí dice Keyboard Shortcuts. ok, gracias. Recuerden que en ARM Markdown todo el texto va afuera, ¿verdad? De los chunks. Y lo que ustedes abren como un chunk, ahí adentro va el código. Entonces aquí yo voy a poner un título. Importar datos. Y estamos.
Ahora, vean que cuando leímos este conjunto de datos, por acá R me imprime esto. Bueno, la función. Son las especificaciones de las columnas. ¿Recuerdan el fenómeno de coerción que vimos en la sesión anterior? Donde hablamos de que una columna o solo puede ser caracteres o solo puede ser numérica o lógica. Cuando leemos datos y estas funciones lo que hacen es que leen las primeras 1000 filas y donde leen las primeras 1000 filas dicen como, ah, ok, todas estas primeras 1000 filas eran caracteres. Esta columna la voy a leer como si fuera de la clase carácter. Entonces, aquí nos dice, mira, estoy leyendo la columna nombre como carácter. Estoy leyendo la columna categoría como doble o numérica, es lo mismo. Y la columna valor como doble, que es lo mismo numérica. Entonces son especificaciones que nos deja ahí para que nosotros estemos seguros de que, ok, sí, es así como las tiene que leer. Si yo veo que tengo, o si yo sé que tengo una columna, una variable que debe ser numérica y la leyó como carácter, entonces ahí sí voy a revisar en detalle qué es lo que está pasando. Vamos a leer otro conjunto de datos. Vamos a leer el que se llama comentario. Entonces voy a poner el nombre de comentario, voy a poner el símbolo de asignación, voy a decir read-csv, voy a ponerle de nuevo datos, porque ahí es donde están los datos, y voy a poner comentario csv. Y le voy a dar control enter. Y ven que ya viene algo extraño por ahí. Entonces dice, especificación de las columnas, comentario, call character, y x2, call character, y me pone un warning. Y me dice, faltan nombres de columnas. Entonces, el nombre de la columna que faltaba se lo rellené con un x2. Esta información, si yo la hago así, ya me parece extraña. Y yo lo que hago es ir a abrir el archivo a ver qué es lo que tiene. Hay dos formas. En Windows, pues ustedes utilizan el Excel. Yo aquí podría utilizar el LibreOffice. Y si me da pereza salirme de R, hay otro truco que yo hago. Yo puedo venir acá a este botón de Import Dataset. Y ahí yo voy a elegir desde texto, readr, con el paquete readr. Le doy clic y le doy en Browse. Busco acá en datos, comentario, lo abro. Y aquí me da un vistazo de los datos antes de importarlos a R. ¿Y qué veo? Que ya veo que las columnas vienen con algo extraño. Ahí viene comentario y X2. Ahora, si no lo veo bien aquí, ok, voy a abrirlo del otro lado. Voy a ir aquí a datos y voy a abrir el archivo comentario. Ok. Entonces, vean que en la fila número 1 hay una celda ahí perdida. En realidad el conjunto de datos que yo quiero es lo que viene a partir de la línea 2, de la fila 2, que es donde viene el nombre de la columna, que es A, y el nombre de la segunda columna, que es B. Pero esta primera fila yo no la quiero, es basura ahí que está ensuciando mi hoja de datos. Ahora, yo como persona que se apega a los principios de reproducibilidad, si mi análisis de datos involucra lidiar con una hoja que alguien empezó a escribir cosas acá que son comentarios, que es texto, cosas para humano, que en realidad no forma parte de esa tablita que son los datos que yo necesito, yo no voy a modificar esta hoja. Yo lo que voy a hacer es programáticamente leer únicamente la tabla que yo necesito. Entonces, ¿cómo hago eso? Ok, vamos a ir a ver la función. Yo podría decir, mira, no me lea esa primera fila. ¿Cómo se la hago? Le voy a poner, después de que doy el camino, le voy a decir skip, que es brinque, burle, y le voy a decir 1. ¿Por qué? Brínquese una fila. Le doy control enter y ahora vean lo que pasó. Ahora, si yo hago un glimpse de comentario, perdón, no voy a hacer un glimpse, eso me estoy adelantando a otro tema.
Si yo hago un view del conjunto de datos de comentario, entonces aquí lo tengo. Entonces ya me lo leyó bien. La primera columna la leyó como A y la leyó como B. Lo que venía escrito ahí que decía comentario, lo dejó botado. Entonces yo no tuve la necesidad de ir a modificar mi archivo original. Mi archivo original sigue estando como a mí me lo entregaron, como yo lo obtuve. Pero tengo código que logra leer de manera adecuada ese archivo de datos. Les dejo un minuto para que exploren esa función. Una pregunta. Ujú. Para que Excel pueda, o sea, R pueda importar los datos, la carpeta datos tiene que estar dentro de la carpetita donde yo tengo el trabajo este de R. Es que no sé, como que no me lo lee. No sé si yo soy el que estoy mal. No sé Fue si me lo que explico. explicamos al inicio de que abrieran el proyecto de RStudio. Si Ya. estamos dentro del proyecto de RStudio, nuestra base es la carpeta donde está el proyecto de RStudio y a partir de ahí es que tenemos que tener una carpeta de datos y ahí guardamos los datos. Ah, Pero bueno, esa ok. estructura se la doy yo. No es que es técnicamente imposible leer un archivo que no se encuentra ahí. No, yo sí lo puedo encontrar. Pero piensen en esa estructura como útil porque mi computadora tiene 7000 direcciones y si yo quiero tener orden en mi proyecto de análisis de datos, es mejor que todos los insumos que yo necesito los deje bajo esa carpeta de mi proyecto de análisis de datos. Entonces fue lo que yo hice acá en mi proyecto de curso Ciencia de Datos. Yo tengo acá mi ART Project, tengo todos los archivos de código y además generé una carpeta que se llama datos y dentro de esa carpeta datos tengo todos los archivos de datos. Ok, voy a meterla ahí. Es que no sé, como que no me lo lee. O bueno, no se mete la dirección. Entonces voy a meterlo ahí. Aquí. ¿Los demás entienden la pregunta que hizo el compañero? Porque es buena pregunta hablar de los caminos en este momento. ¿Verdad que, por ejemplo, para ese tema de lo de los caminos, uno simplemente tendría que, la primera ubicación sería esa carpeta, en este caso la que ponemos, digamos, o sea, si cambia el archivo sería ese el nombre, digamos, diferente. No entendí O sea, por ejemplo, digamos, si, como dice el compañero, si no lo tuviera ahí, digamos, si lo tuviera en otra parte del escritorio, él, digamos, primero tuviera que poner escritorio, slash, o documentos, slash. Exacto. Ok. Ajá, exacto, así es. ¿Todos entienden eso o hay alguien que quiere que hagamos un par de ejemplos de este tema? Yo estoy a favor de un ejemplo, de verdad. Ok, hagámoslo. Entonces, voy a hacer lo que dijo el compañero. Voy a copiar este archivo de filas, lo voy a pegar en mi escritorio, ¿verdad? Mentira, no, lo voy a eliminar del otro lado. Acá. Y ahora lo tengo en mi escritorio. Eh, entonces, vean por acá. Ven que en mi carpeta datos solo hay comentario, encabezado y nombres. No existe el archivo filas. Voy a poner por acá. Si yo hago read CSV, datos y busco filas.csv, le doy control enter, de una vez R brinca y me dice error. Este archivo que usted dice filas.csv no existe en el directorio de trabajo actual. Voy a decirle a R, dígame cuál es mi directorio de trabajo, Get Working Directory. Entonces ahí está. Y que me dice, vea, su directorio de trabajo ahorita es Home, bajo Home está mi usuario que es Ronnie, bajo Ronnie está la carpeta Desktop, bajo la carpeta Desktop está la carpeta GitHub y bajo la carpeta GitHub está mi carpeta Ciencia de Datos. Se los muestro por acá. Yo voy aquí a mi escritorio, esta es mi carpeta de escritorio, aquí está mi carpeta de GitHub
Bajo mi carpeta de GitHub está mi carpeta curso ciencia de datos y bajo la carpeta curso de ciencia de datos está mi carpeta de datos. Si yo no trabajo en un proyecto de R, yo para leer cada archivo de datos tendría que poner todo este camino. Y recuerden que les dije, sean lo más perezosos posibles, no hagan ese tipo de cosas. Además, si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con alguno de ustedes y yo el código que les paso en la función de readCSV se los paso con toda esta dirección, es muy probable que ustedes no ordenen su computadora como yo lo ordeno. Porque cada quien organiza su computadora de manera diferente. Y además, ustedes no van a tener un usuario ahí running. Sería algo extraño o demasiado, demasiada coincidencia que así sea. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo ¿en qué? En que hacemos un proyecto de RStudio que se llama Curso de Ciencia de Datos. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que yo escriba por defecto ya va a tomar en consideración esto. ¿Verdad? Ven acá que yo le dije read CSV y le dije datos, comentarios, CSV. Entonces ahí está. Ahora, este archivo filas vive ahorita en mi escritorio. Entonces voy a volverlo a hacer por acá. Filas, le voy a hacer read CSV. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir. Vean que pongo la barra inclinada. ¿Por qué? Porque con la barra inclinada le estoy diciendo que sálgase de donde estoy. A ver si es cierto. Bueno, aquí no lo reconoce. Desktop. Y bajo desktop tengo filas.csv. A ver si es cierto. Mentira. No lo encuentra. Entonces, ven que ya ahí me empiezo a desordenar yo mismo con a dónde está ese archivo. Yo sé que está en el desktop, pero no lo encuentro. Ah, ok, fue porque entonces se me olvidó poner el camino completo. Entonces tengo que poner primero home y después tengo que poner Ronnie y debajo de Ronnie está desktop. A ver si ahora sí lo encuentra. Ahora sí lo encontró. Pero ven que entonces todo este camino lo tengo que escribir a mano. Me voy a enredar. Esto solo sirve en mi computador y para trabajar en ciencia de datos o si queremos llegar a trabajar en equipo en ciencia de datos, tenemos que evitar esto a toda costa. Lo que hay acá en esta ventana es reflejo de lo que yo tengo en mi computadora. Aquí si yo voy a desktop, aquí lo encuentro. Fila CSV. Pero no está compacto mi proyecto. Y ven cómo va carpeta tras carpeta. Si yo aquí hiciera otra carpeta, por ejemplo, vamos aquí al desktop, voy a poner otra carpeta y dentro de otra carpeta pongo la carpeta datos. Voy para acá de esto, filas, lo voy a cortar, voy a irme por aquí adentro. Y ahora filas CSV existe dentro de Home, Desktop, otra carpeta bajo la carpeta datos. Ya esto no me va a servir. Ven que dice que ya no lo encuentra. Ok, de nuevo, entonces tengo que ir filas. Read-CSV. Y de nuevo voy con todo el camino. ¿Cuál es todo el camino? Primero es Home, después viene Ronnie, después viene Desktop, después viene otra carpeta, después viene datos y ahí ya está el archivo. Entonces ven, ahora sí lo leyó, pero lo moví del lugar de mi computadora. Esto es como dar direcciones de una calle, de una casa. Y dentro de todos los barrios que pueden haber en mi computador, yo tengo que decir dónde está el archivo. Entonces la mejor manera para organizarme es que por proyecto de análisis de datos yo tenga todo ahí junto. Voy a llevarme este de nuevo para allá. Voy a ir aquí al desktop, GitHub, curso ciencia de datos, y lo voy a dejar acá en la carpeta datos. Y ahí está. Otra pregunta. En la parte de esa 23, ¿cuál fue el motivo de que usted pusiera skip igual 1? Es que estaba en eso de la carpeta y no pude poner atención. Usted lo pudo leer. Léalo sin el skip. Además, le doy la pantalla para que nos comparta.
y verlo ahí en su computador. Se ve ahí. Ujú, ahí está. Quítele el skip hasta la coma. Ajá, ahora léalo. Ese. Ah, no, este no era, ¿verdad? Era el de abajo. Sí, era el de abajo. No, Este. ese estaba bien así. Entonces, ese léalo así como lo tiene. Ve que ya viene, ahí le dice, numeral, comentario, call character X2. Y ve que le dice, missing column names, fill in X2. Ve que ya hay mensajes extraños. Entonces, ahora ese archivo, pero con Excel, por ejemplo. Hago otro. No, no, que lo abra ahí no con RStudio, sino con Excel para que vea el archivo en crudo, digamos. Ah, que la abra mi compu, normal. Ujú. Em, no se está viendo, ¿verdad? Creo. No, porque solo compartió RStudio. Ahí. Ajá. Entonces sí era comentario. ¿Dura tanto? Ahí está. No, es un archivo súper pequeño. Ahí Ve, está ahora. entonces, ve que aquí puse una fila que dice comentario. La tabla que nosotros queremos es de la fila 2 a la fila 6. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que a alguien le pasa a uno una tabla y vienen muchas filas con comentarios, texto y cosas que no necesitamos y que no forman parte del conjunto de datos. Entonces, en este caso, que en la primera fila hay ahí un texto que nada tiene que ver con mi conjunto de datos, yo, el atajo que toma todo el mundo es venir plum, y borrar esto y guardan el archivo. Pero al hacer eso, ya están incumpliendo una de las reglas de reproducibilidad. Si yo tengo mis archivos de datos crudos, yo los dejo así crudos y yo programáticamente los leo, de tal manera que yo no modifico mi fuente de datos. Entonces, para brincarnos esta fila, en RStudio utilizamos uno de los argumentos dentro de la función readCSV, que es skip. Y con skip le digo, mira, esa hoja de datos que usted va a leer, brínquese la primera fila y lea a partir de la segunda fila. Entonces ahora vaya a RStudio. Ahora sí, ahí póngale después de las comillas, ahí coma, skip, SKIP, ajá, igual, 1. Dale control enter. Y ahí ve que ya el mensaje es diferente. Ya no dice calls, comentario X2, ahora dice calls. La primera columna se llamaba A y la otra columna B. Entonces ahí estamos. Ahí ya no leyó ese primer comentario. Y así, si uno tuviera que brincarse 10 filas, uno le dice skip 10 y ahí se brinca 10 filas. Sí, esto es principalmente, Ronnie, para que como comprendan la lógica, porque eso habla así. Por ejemplo, si están trabajando una de las bases de datos del INE, que a veces hace unas genialidades con los títulos, Son y bueno, el archivos de banco, datos. bueno, sí, los archivos de datos y especialmente las de Banco Central, eh, ellos tienen o sea, tienen la maña de ponerle, por ejemplo, las primeras filas, ponerles algún tipo de título y unos desastres que hacen ahí. Entonces, si ustedes tienen el código y le dicen a alguien, bueno, es que ya yo lo hice y le quieren pasar la información cuando la persona intente extraer los mismos datos con el mismo archivo, a ellos no les va a funcionar porque ustedes lo han borrado desde el CSV de ustedes, entonces para ustedes les corre bien, les genera bien todo el archivo, le genera todos los datos y le lee los datos, pero cuando ellos lo hacen no les va a funcionar porque ellos lo están descargando directamente de la página. Y esos son como los problemas que pueden haber. Entonces le dicen, no me funciona, y usted le va a decir, pero es que a mí me funciona bien, y nunca se van a dar cuenta, pero realmente es por una cosa así de básica, solo que ustedes cuando vieron que eso estaba por ahí y no les estaba funcionando, se lo volaron desde el CSV, pero cuando él lo descarga desde el Banco Central, no va a tener las mismas condiciones, entonces no va a poder utilizar el mismo código de ustedes. Sí. Y supongo que hay forma también de eliminar en horizontal, en vertical, no sé. ¿Qué? Seleccionar columnas.
Ajá, sí, eliminar una columna completa. Sí, eso lo vemos después. Ok, con los otros archivos. Veamos el de encabezado primero. Si yo abro este, aquí estamos. Puede pasar esto también, el contrario, que en mi conjunto de datos o en el segmento del conjunto de datos no vienen los nombres de las columnas, sino que vienen los datos de una vez. Yo en la función de R, de read CSV, puedo meterle eso de una vez. Entonces, vamos a leer, lo voy a poner acá encabezado. Y vamos a hacer read CSV y vamos a ponerle datos y vamos a decirle el archivo encabezado. Voy a leerlo así primeramente. Voy a bajar esto, voy a bajar esto y voy a limpiar aquí para ser más claro. Entonces le doy control enter a esa función y ahí estamos. Y ahora si yo hago view de mi objeto encabezado, que es lo que acabo de leer, vean lo que pasa. La primera observación es Z junto con el valor 97. Y vamos acá, mi archivo de datos. Encabezado CSV, mi primera observación tiene que ser una X y un 100. Y en realidad me está poniendo como que mi primera observación es lo que está en la segunda fila, Z y 97. Vamos acá atrás. ¿Qué está haciendo? Que lo que encontró en la primera fila es lo que R está entendiendo que son los nombres de las columnas. Pero eso viene así por defecto y ayuda un montón porque la manera de organizar regularmente los archivos es que todo lo que yo pongo acá en la primera fila son los nombres de las columnas y de ahí para abajo ya vienen los valores o las observaciones que tiene cada una de las columnas. Cuando pasa esto, entonces yo le tengo que decir a R como, mira, la primera fila son valores y yo le doy los encabezados. ¿Qué hago en ese caso? Después de darle la dirección, ¿verdad? El path, le pongo coma y voy a utilizar un segundo argumento. Ese segundo argumento se llama call names. Y dentro de call names, entonces le voy a poner los nombres. Voy a poner que la primera se llama variable y el primero y lo segundo, voy a decir variable 2, pero ya no sé ni qué. eh, variable valores, no sé. Lo hago así. Control Enter. Entonces vean la respuesta del mensaje. Ahora ya el mensaje no dice que las columnas se llaman X y 100. Ahora me dice que la columna se llama variable y valores. Ambas dicen que es call character y double. Ahí está. Ahora vamos a hacerle el view para tratar de ver. Está view encabezado. Y ahora sí, X es mi primera observación. La primera fila de X y 100 ahora sí está. Y tenemos nombres en el conjunto de datos. Vamos a ver otro caso. ¿Qué archivo tenía por ahí? Ya tenemos nombres, comentarios, falta filas. Vamos a poner filas y voy a hacer el read CSV. Y tenemos datos y luego decimos filas y lo leo. ¿Y qué me dice? Viene datos curso, X2, call character y un warning que dice missing column names. Ok, aquí viene algo extraño otra vez. Entonces vamos a abrirlo del otro lado para ver primero cuál es el fenómeno que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos datos curso y tomar notas dispersas. Ok, está pasando algo extraño por ahí. ¿Qué podemos hacer? Esas se las voy a dejar a ustedes de ejercicio. Entonces les dejo un minuto para que lean filas de manera correcta. ¿Qué tal? ¿Quién pudo lograr leer el archivo filas? Ronnie, yo creo que mi computadora tiene algo, ¿Por qué? A ver, porque sí me lo leyó de una vez, o sea, sin hacerle nada. ok, a ver. De hecho,
creo que eso se está dando desde hace rato, pero hasta ahora me doy cuenta, nunca me ha tirado un aviso, solo lo lee y listo. Digamos, de todo esto, de una vez me lo tira. Ok. No, vamos al archivo ese que tiene ahí a la par. Pero usted le está poniendo el skip 2 ahí. Eso es lo que quería que pusieran. De hecho, está bien. Ajá. Y ese era el ejercicio. Digamos, a lo que me refiero es que aún quitándole el skip, igual me lo lee, nada más que en lugar de quitar las primeras dos filas, igual me lee lo de tomar notas. Ajá. Ni Eso, siquiera me aparece la advertencia aquí. O sea, no me sale nada. Eso es a lo que me refiero. para ver otra vez el archivo, es porque está utilizando la función read.csv. Esa es la de base_r. La función que viene de read_r es read-csv. Ah, Pero eso está bueno porque es un detalle que a uno a veces se le va. Y las dos funciones hacen lo mismo y no hay problema porque usted ve que lo pudo leer acá. Sin embargo, yo recomiendo utilizar la del paquete read_r por ese tipo de mensajes que nos da. Y también porque si son archivos mucho más grandes, read-csv lo lee mucho más rápido también. ah, Entonces, puede cambiar en cada una de esas funciones el punto por un guión bajo. Y también usted está trabajando dentro de un proyecto de RStudio. Entonces, usted no tiene que poner todo ese camino que está escribiendo ahí, todo ese, desde el disco C user, estará. Usted puede dejarlo desde la carpeta datos y filas. ¿Por qué? o- Porque si usted me comparte ese código a mí eso no me va a funcionar. ok, está bien, lo voy a cambiar entonces. Ujú. Pero buenísimo. Ok, gracias. Entonces vieron, lo que hizo Aileen ahí fue poner el skip igual a 2. Y esa era la solución, brincarnos las primeras dos filas. Vamos a hacer una pausa ahorita para ir tal vez por un poco de café. Y vamos a volver a las 8:10. Hola, hola, ya estamos por ahí. Aquí estamos, aquí estamos. Buenísimo. Ok, voy a cerrar esto que tenía. Ya no voy a utilizar. Y cae en la sesión. Ok, ahora creo que voy a brincar eso y voy a hacerlo una vez. ¿Recuerdan que en un punto les dijimos que queríamos, y si ustedes tenían el tiempo y querían, hacer un proyecto? Y ese proyecto sería esta propuesta. La Universidad Nacional tiene una página de transparencia y tiene unos datos abiertos. Y a mí, pues, me parece curioso que de aprender R casi que se hace con un proyecto entre manos. Por más sesiones a las que ustedes vayan o libros que lean, si no se montan un proyecto ustedes mismos, va a ser difícil que se les pegue los conceptos de R. Entonces, viendo que está esto, son de la Nacional, que pueden haber cosas interesantes con las que nos sentimos identificados o relacionados, podríamos hacer este proyecto, que sería de que hagan un archivo RMD con una exploración de datos de un conjunto de datos que hay acá. Se los paso de nuevo por el chat. Si es que, un momento, se me pegó el Zoom. Moreno, ¿usted puede compartirles este enlace? Porque a mí se me acaba de pegar el Zoom. Todo funciona menos lo del Zoom. Ok, ya lo paso. O si usted tiene el poder ahí de quitarme de la pantalla, a ver si eso me hace que se me quite lo pegado que está Zoom. Si le da que mi usuario deje de compartir pantalla. Dame un toque.
Ah, ok, a ver si ya Listo. tengo el control otra vez. Sí, ahora sí, ya eso lo desbloqueo, parece. Sí, ahora sí. Ok, entonces esta es eh, bueno, ahí exploré varias cosas, pero por acá ven que hay un conjunto de datos de la evaluación del desempeño docente en la Universidad Nacional. Creo que uno puede venir acá a descarga masiva y tienen los datos en varios formatos. Pueden utilizar este, el de acá, el que se ve que es como hoja de cálculo, lo descargan, voy acá, save file. Entonces, esto está rápido, ya lo descargué. Voy a ir a abrirlo. Y me voy para, bueno, aquí ya lo tenía abierto, datos. Voy a ponerlo acá en mi carpeta datos. Entonces es un archivo XLSX. Y podemos, pues, jugar con ese archivo. Voy a poner aquí un título. Importar datos, evaluación docente de la Universidad Nacional. Entonces voy a abrir un nuevo chunk de código y voy a ponerle a este objeto evaluación y de una vez voy a ponerle read, pero como este no es CSV, este es un XLSX, voy a ponerle guión bajo. No he cargado la librería. Voy a irme para arriba, library, control enter, ahora me voy para abajo. Aquí voy con read, era read XLSX, tiene datos, aquí está. Ay no, este no. Universidad Nacional, evaluación de desempeño. Control enter. Parece que se demora un poquito leyéndolo. Ahí me dice que hay unos warnings. Y hagamos un view de evaluación. Entonces ven, es un conjunto de datos que tiene bastantes variables. Viene campus, facultad, unidad académica, el año. ¿Desde qué año vendrá? Desde el 2010 parece que hay datos de evaluaciones, el ciclo, el nombre del docente, la identificación, no sé si el docente de quién, el NRC, el código del curso, el nombre del curso, tipo de instrumento aplicado, el total de estudiantes matriculados en ese curso, total de estudiantes que respondieron, de 31 estudiantes respondieron 2 estudiantes, y el puntaje final. Entonces este no tiene puntaje final porque respondieron muy pocos, sin el 50% dice, ok. Pero ven, con este conjunto de datos se podrían obtener cosas interesantes. ¿Quiénes son los profesores mejor evaluados? ¿Quiénes son los peor evaluados? ¿Cuánto es la participación estudiantil en la evaluación del desempeño académico? Y estaría bonito jugar un poco con estos datos. Entonces, esa es la propuesta que les tenemos para que hagan de proyecto y lo presenten quienes estén de acuerdo en la última sesión. Creo que pueden coordinar ahí con Moreno, si se hacen en grupos, en los que ustedes quieran, para que nos muestren el código en el archivo RMD y también el archivo renderizado en el HTML o el PDF. Con solo eso, no es necesario montar una presentación en PowerPoint o en Google Slides, sino nada más el RMD y el archivo renderizado de qué es lo que encontraron. Con lo que vamos viendo en las sesiones que nos quedan, creo que nos da chance para hacer una exploración de datos bonita. Ronnie, Ujú. bueno, es que no se lo había dicho, pero ¿vos qué pensás de correr aunque sea una semana? Bueno, ¿usted cómo está de tiempo? No, yo Eh, sí, ya se me hace difícil. Se le hace difícil. No, Ujú. esa última no, las otras. No, porque yo ya julio estoy prensado. Ah, bueno, sí es cierto, sí es cierto. No más estaba pensando eso, pero está bien. Yo me podría encargar de su último, más que todo, Ujú. esa última parte, como darle seguimiento. Sí, ok. Para darles una semana más, para darles yo más seguimiento a ellos, porque ellos vienen terminando examen. Entonces, esas 6, por lo menos yo darle un seguimiento que sean 2 semanas o algo así, pues, los que quieran Ujú. hacerlo, para darles yo más seguimiento. Sí.
Ahí les pasé el enlace por el chat de Zoom para que descarguen el conjunto de datos. Ronnie, Ajá, ¿cómo está? bien, bien. He dicho, Ronnie, una preguntilla. ¿Cómo podríamos desde R aplicarle filtros a este, Ya lo a vamos a ver. Primero ok, estamos leyéndolo. de Ahorita acuerdo. vemos eso. Gracias. Listo. Entonces, no sé si ya lograron descargar el archivo, leerlo. Porque con esto pasamos a hacer esa doma de datos. Les dejo un minuto para que descarguen el archivo y logren importarlo a la sesión de R. ¿Lograron descargar el archivo e importarlo? Está bastante grande, Ronnie. Dame un chance. No, ya creo que ya casi. Sí, pesa casi 6 megas. Me tira como una cosa que dice eh, múltiples archivos en zip o algo así. ¿Qué será eso? No sé qué habrá descargado para ver. Me pone esto. ¿Es un error o está bien? El archivo no se llamaba una datos. Ah, bueno, si es que le puse ese nombre yo. Y para ver el archivo, ahí en Files, A ver, espere. acá. Bueno, ahí también. Em, este. ¿Lo puede abrir ahí? En Excel. Sí. Sí, parece estar bien. Para ver la función en R, entonces. Ah, ¿alguien ya vio qué es lo que está pasando ahí? Que es un archivo CSV, tiene que ser Ah, Excel. Ajá, exacto. ya. Sí, ¿cómo era? Sí. XLSX, pone la misma extensión. Ahora sí, dale. Nada más, tal vez mientras esto carga. ¿Alguien pudo ya leerlo? ¿O todavía siguen esperando descarga y esperando a que logren importarlo? Bueno, supongo que el silencio es un no. Si dura Eh, tanto para uno de 6 megas, ¿cuánto puede durar para uno de, no sé, de ahí depende de su 100 megas? computadora. No. Esto no es cosa del internet, es cosa de la computadora. Sí, es la memoria de su compu. Mm. O sea, porque si ya lo tiene, ya tiene el archivo en su computadora, ya está descargado, ya ahí no tiene nada que ver con internet. Ahora lo importa R depende de la memoria de su computadora. Bueno, si quiere dejo de compartir mientras se carga. Sí, me avisa a ver qué pasa ahí. Hagamos un cambio de planes para esta sesión y los ejemplos siguientes no vamos a seguir trabajando con ese, pero traten de trabajarlo ustedes por aparte. Los conceptos que vamos a ver lo podemos hacer con otro conjunto de datos que es famoso, que vamos a ponerle iris, lo voy a poner por acá. Voy a hacer primero. eh, Vamos a cargar un paquete primero. Vamos a cargar el paquete dplyr. Entonces se los paso por el chat. Library dplyr. Si no lo tienen,
Entonces se van a Packages, yo creo que lo instalamos en una de las sesiones anteriores, Install, ahí ponen dplyr, ahí se puede instalar. O si no, utilizan el install.packages dplyr. Si van a instalar el paquete y todavía están con la descarga del archivo, detengan la descarga del archivo porque ahí sí se les puede pegar más el internet. Y vamos a empezar a jugar entonces a utilizar los verbos del paquete dplyr. ¿Qué ventaja nos da el paquete dplyr? Bueno, ya que tenemos el concepto de cómo leer datos, vamos a ver cómo domar datos. ¿Cómo le puedo hablar yo a mi computadora para que haga filtros, para que seleccione columnas, para que me cree nuevas columnas? Todo esto en R. Cuando yo ya tengo mi objeto de datos, ¿cómo ya puedo yo empezar a manejarlo, a domarlo? Okay. Hay un paquete que se llama dplyr o dplyr. Me he escuchado las dos maneras, no sé ni cuál se dice bien. Hay una hoja de referencia también para este paquete. Y con este paquete van a ver que hay muchas funciones que nos facilitan la vida para manejar los datos, para domar los datos. Entonces busquen la hoja de referencia y de nuevo mi consejo es esas hojas de referencia imprímanlas y ténganlas ahí a mano porque son bastante útiles cuando uno está pues un poquito pegado trabajando en R. Ahora, hay 5 verbos principales en dplyr. Prácticamente con estos 5 verbos podemos hacer un montón de acciones. Tenemos el select, que es para seleccionar columnas, variables. Filter, que es para filtrar filas. Mutate, que es para crear nuevas columnas, para transformar columnas. Y luego tenemos una que se llama group by, que es para agrupar. Y el summarize se utiliza de la mano con group by, porque entonces si yo agrupo por ciertas categorías, puedo hacer resúmenes con el summarize. Estos 5 verbos son los principales. Hay muchos más, pero con estos podemos hacer la mayoría de acciones. La persona que escribió este paquete, que se llama Hadley Wickham, que es una de las estrellas de R, su filosofía o su idea al crear este paquete es de reducir al máximo las opciones de funciones que tiene uno. ¿Por qué? Porque así con pocos verbos podemos hacer la mayoría de acciones y entonces con esto se facilita la vida, el trabajo. Hay un elemento importante al utilizar el paquete dplyr y es este elemento que se llama pipe. Este pipe lo podemos traducir como un luego. Entonces yo puedo decirle a R la primera instrucción y después de hacer esa primera instrucción, luego va a hacer una segunda instrucción y luego puede hacer una tercera instrucción. Entonces ese pipe me encadena muchas acciones. Esta idea del pipe no es de R, no es del paquete dplyr. Esta idea del pipe viene desde los tiempos en que se estaban inventando los primeros sistemas operativos como Unix, que es donde se deriva el sistema operativo de las Mac y de Linux. Y ahí, cuando las computadoras no había interfaz gráfica, era solo una terminal, entonces ahí le ponían un pipe y con eso ponían varias instrucciones en la terminal, en la línea de comando. En R no existía, crean el paquete dplyr, lo integran con otro paquete que se llama magritte, y ese magritte es el que traía la funcionalidad del pipe. ¿En qué me ayuda esto? Que en lugar de yo estar creando muchos objetos por aparte, yo puedo ir encadenando instrucciones. Y voy a hacer casi que dataductos, donde entran datos y yo lo voy pasando por una serie de instrucciones, todas encadenadas entre sí, hasta llegar a un objeto final. Entonces vamos a utilizar esto. Voy a ir aquí a la sesión de R. Entonces, si yo ya tengo cargada la librería de dplyr, library dplyr, yo puedo hacer un glimpse de un conjunto de datos que ya viene por defecto en uno de estos paquetes que es iris. Entonces, iris tengo eso. Entonces voy a ponerlo por acá. Voy a utilizar iris
limpio, no sé. Y voy a hacer el primer uso del pipe. Y lo voy a hacer con otro paquete. Vean que todas las sesiones hemos venido hablando de estilo de código. Les hemos estado insistiendo en no mezclen mayúsculas y minúsculas, usen solo minúsculas. En los nombres no pongan puntos, pongan guiones bajos, o no usen espacios en blanco, pongan guiones bajos. No utilicen ñes, no utilicen tildes. Eso es porque ya nos hemos dado la cabeza contra la pared en muchas ocasiones por errores que son de escritura. Entonces, lo más fluido es escribir todo en minúscula con guiones bajos. Si yo quisiera poner todo esto en minúscula y cambiar los puntos por guiones bajos, lo puedo hacer a mano, es decir, que puedo escribir como, uy, en cepa el punto len, cámbielo por S minúscula y el punto por un guión bajo y la L por una minúscula y después hago lo mismo con cepa el punto width y así. Pero hay otro paquete que se llama Janitor, que, que es como conserje y trae una función que me ayuda a hacer todo eso de una vez. Entonces voy a cargar el paquete Janitor. De nuevo, si ustedes no tienen instalado el paquete Janitor, entonces hacen el install packages Janitor. ¿Verdad? Que sería esto, install packages Janitor. Ahí está, se los paso por el chat. Entonces yo ya lo cargué. Dentro del paquete Janitor viene una función que se llama Clean Names o limpiar nombres, que me ayuda a implementar ese estilo de código en conjuntos de datos que vienen con los nombres bien feitos, como este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi conjunto de datos se llama, voy a hacerlo primero sin nombrar el objeto. Mi conjunto de datos se llama Iris, ¿cierto? Y yo le quiero decir, limpie los nombres. Yo podría hacer clean names, así utilizaría la función, ¿verdad? Abre y cierra paréntesis. Ven que todas las funciones que hemos utilizado es el nombre de la función, abre, cierra paréntesis y adentro van argumentos. Entonces, adentro, ¿qué es lo que tengo que poner? Tengo que poner el nombre del conjunto de datos. Entonces le pongo clean names, abro paréntesis, iris. Y le doy control enter. Y ahora ven acá que, bueno, me imprimió todo, qué pereza. Que ahora sí, van cómo puso los nombres. Sepan length y van como estaba antes. Sepan width y van como estaban antes. Y ahorita les doy chance para que hagan esto ustedes. Pero vean el concepto acá primero. Petal length y vean cómo cambió el nombre. Entonces yo podría hacer eso. Pero, ¿cómo utilizaría el pipe? Con el pipe yo le diría, tome el conjunto de datos iris y luego, ven que ahí estoy poniendo el pipe, limpie los nombres, clean names. Pero dentro de los paréntesis de la función clean names, ya los voy a dejar vacíos. ¿Por qué? Porque el pipe me está encadenando esa acción. Clean names va a decir, tengo que tomar lo que viene detrás mío. Detrás de clean names, ¿quién viene? El conjunto de datos iris. Entonces vean que voy a limpiar acá y voy a correr esta primera instrucción, la de iris pipe clean names. Y mover para arriba. Y vean que esperamos que haya hecho lo mismo. Entonces aquí están los nombres ya limpios. Ahora voy a poner esto dentro de un objeto. Iris, vamos, iris limpio. Y le pongo el símbolo de asignación. Entonces aquí está ya mi primer uso del pipe. Voy a ponerlo aquí al revés. Sin usar el pipe. Asignando objeto. Y usando el pipe. Entonces les dejo un minuto para que logren transcribir esto o hacer el ejemplo. Una consultita, nada más pudiera subir un toque a los packages. Es que tuve que volver a cerrar el proyecto. Sí. Cargarlos bien. Se llama Janitor. Voy a ponérselos acá en el chat para volver al código y que todos puedan ver el código. Ahí está. Que ya estamos con el minuto. ¿Alguien tuvo problemas usando esto? ¿O alguien no ha terminado?
¿Todo bien? Entonces vamos con lo siguiente. Esto lo voy a pasar por arriba. Entonces ya ahí usamos el pipe. Yo voy a seguir utilizando el iris limpio, mi objeto, ¿verdad? Ah, perdón. Ahora sí. Una función útil de dplyr es el glimpse, que es como deme un vistazo. Entonces le da vuelta, pone las columnas acá y me imprime las primeras observaciones. Pero igual, nosotros como humanos no es como que tengamos la habilidad de ver en detalle ni 100 observaciones y mucho menos 1000 observaciones. Entonces, la idea es que nos guiemos por la clase de la columna, con ver un poquito lo que alcanza a imprimir, las de las primeras observaciones, y ya con eso nos damos una idea de la estructura de los datos, más lo que son los nombres de las columnas. La función glimpse me da información extra como el número de filas y el número de columnas. Entonces ya sé, ok, hay 150 observaciones en ese conjunto de datos y tiene 5 columnas. Ya que las columnas tienen nombres. Digamos que de esas 150 observaciones yo me quiero dejar únicamente las que tienen por especie setosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo poner iris limpio y pongo el pipe, ¿verdad? Le digo, agarre ese conjunto de datos iris limpio, le pongo el pipe y voy a utilizar la función filter. Y dentro de la función filter, ¿qué tengo que especificar? Tengo que especificar la variable por la cual voy a basarme para hacer el filter, que es species. Entonces ahí la tenemos. Y recuerdan los operadores lógicos que estuvimos viendo en la sesión anterior. Aquí los voy a utilizar porque yo quiero que de la columna species me traiga todo lo que es igual, igual a cetosa. Igual, igual, ¿a quién? A cetosa. Ahora, cetosa, vean que son letras, entonces lo tengo que poner entre comillas. Entonces pongo acá cetosa, le hago control enter y aquí solo tiene que haber cetosa. Y es correcto. Ven que de la columna species solo tengo cetosa. Voy a dejarlo acá bajo un objeto que se llame cetosa. Control Enter y ahora voy a hacerle glimpse de cetosa. Y ven que ahora el conjunto de datos tiene 50 filas nada más. Voy a hacerle un nuevo glimpse cetosa y voy a hacerle glimpse de el objeto que tiene todas las observaciones, que es iris limpio. Y iris limpio tiene 150 y este solo tiene 50. Solo tiene cetosa. Mientras que este tiene 3 categorías aquí de abajo. Si yo quiero seleccionar una columna, digamos species, entonces voy a hacer, porque voy a poner el nombre del objeto, voy a poner iris limpio, control shift M para obtener el pipe y le voy a decir select, ¿de quién? De la columna de species, que es la que yo me quiero traer. Y ahora voy a hacer glimpse de species y vean que es solo una columna la que tiene. Si yo quiero 2 columnas, ¿qué hago? Ok, en el select lo que le voy a poner es coma, el nombre de la siguiente columna que yo quiero. Digamos que yo quiero Cephalem. Ahora voy a hacer el glimpse de eso. Y ven que entonces ahora sí me aparecen las 2 columnas. Ok, les dejo otro minuto para que logren jugar con estos dos verbos, con filter y con select. Ok, ya estamos con el minuto. ¿Alguien tuvo problemas usando el filter y el select? Ok, si no, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a filtrar.
Voy a ver algo aquí. Range de iris limpio, sepal. Ok. Y aquí el glimpse. Entonces, conjunto de datos con filtro de sepal length mayor a 6. Con únicamente columna de especies y sepal length. Entonces, hagan este ejercicio. Un filtro donde las observaciones de sepal length sean mayores a 6 y quedemos únicamente con la columna sepal length y species. Entonces les dejo 2 minutos para eso. Ok, ya estamos con los 2 minutos. ¿Alguien nos quiere compartir lo que, si tiene la respuesta, genial, y si no, pues lo que lograron hacer? Y si no lograron avanzar mucho, pues igual comparte y lo vamos resolviendo del lado de ustedes. Yo es que para este realmente me quedé botado. Me empezó a dar horror cuando traté de hacerlo de setosa. No, no jugué, Ok, pero no digamos. importa, dale, compartir pantalla y ahí lo resolvemos. Me dijo, no. Ajá. Ya vi el error, pero quiero ver si alguien más lo nota. ¿Alguien sabe qué es el error que está pasando ahí? Necesita doble igual, ¿no? Exacto, es ese mismo. Es doble igual. Ajá. Ok. Ahora sí. Ahora dice species not found. Hagamos un glimpse de iris limpio. O sea, En la consola, escriba glimpse. ok, tengo que escribir el. No, lo tengo aquí. G-L-I-M-P-S-E. Ajá, abre paréntesis. Y pone iris limpio. Ok. Entonces dice, no encuentra la función glimpse. Cada vez que ustedes vean un mensaje de error como este, no encuentro la función tal, es que nos falta un paquete. Entonces vamos a correr la línea 14. Ok. Ahora volvamos a correr glimpse iris limpio en la consola. Ese glimpse yo siempre lo dejo en la consola porque no es código que yo quiera dejar en el archivo, es algo para ir chequeando. Dale enter. Ah, bueno, perdón, el iris limpio, sí, tiene razón. Ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. Entonces ahora volvamos a correr ese de ahí Ahora sí. y ahora sí. Sí, Eso gracias. era lo del filtro. Ahora, lo que queremos hacer es, ya se me olvidó que puse en el ejercicio, era sepal length mayor a 6 y quedar con 2 columnas. Entonces vamos a hacer, puede hacer otro chunk de código ahí, tal vez en línea, por ahí en línea 34. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué harían ustedes de primer paso? Eh, Si necesitamos filtrar sepal length mayor a 6, tengo que escribir, digamos, en vez de setosa, sepaldil, ¿ves? no, podemos, no pensemos ahorita en el nombre del objeto.
Ok. Lo primero que necesito es el conjunto de datos. Entonces vamos a poner iris limpio. Hay que bajarle el renglón. Ajá. El pipe. Y el pipe se saca con Control Shift M. Control Shift M. Ajá. Ok. Dale un enter para bajar el siguiente renglón. Ven que ahí deja una indentación. Es porque el pipe indica que viene una siguiente instrucción. La siguiente instrucción, entonces, ajá, vamos bien, va a ser un filter. Faltó una L. Ok. Entonces, ahí están los paréntesis. Y queremos hacer el filtro por lo que es sepal length. Entonces, ahí vamos bien. Escribimos sepal length, Ok, 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 ok. porque es la columna con la cual queremos basarnos para hacer el filtro. Dale un espacio. ¿Cómo yo pongo mayor que? No, ¿Mayor y no que sería igual. pongo? Ajá, porque queremos los valores mayores a 6. Ok. Ajá. Así. Eso sería mayor o igual Ok, ¿mayor que? 6. Así. Ajá. O tengo que ponerle, no hace falta que digamos le ponga estos, ¿verdad? Porque no es un nombre. No, todavía no. Ok, ok. Si yo estoy programando en Airbnb, yo me siento inseguro de una función que acabo de escribir, yo lo acabo de correrla una vez. Entonces, dale control enter ahí. Y ahí Ok. corrió. Entonces, el código funciona. Ok, vamos bien. Ahora, después del filter, vamos a poner otro pipe, porque vamos a hacer la selección entonces. Entonces, en línea 36 al final, Ajá. porque vamos a unir todas las instrucciones. No, al final de ajá, Control Shift M. Ahí estamos, dale un enter para bajar al siguiente renglón. Vamos a poner para seleccionar entonces solo la columna de species y sepal length. Ok, entonces tengo que volver, no tengo que usar filter, tengo que usar el otro, digamos. Ajá, ¿Cuál es el nombre? Es que no lo digamos, no lo sé en este. select. Select. Ajá. Ok. Y ahí vamos con. Ajá, solo queremos sepal length. Ajá, ¿Y cuál era el otro? species. Sería coma, ¿verdad? Exacto. Es Eh, la última sugerencia que le aparece ahí. Dale listo. control enter. Ok, Y ahí estamos. listo. Y Parece eso bien. es. Más bien, Pero, gracias. Sí, no, es que, por ¿cómo es? ejemplo, el tema del doble igual no lo noté, digamos, cuando... Ajá. Sí, son detalles que hasta uno no, hasta que uno no se queda ahí pegado dándole y dándole, es como, sí, cierto, es doble Sí, igual. Pero a mí me sigue pasando hasta hoy en día, entonces, no, más bien, no. muchas gracias. Ok, genial. Entonces, ven cómo podemos ir combinando instrucciones y cómo podemos irlas encadenando. Aquí estoy en el 2, por acá. Ahora, los otros verbos que dijimos, había un mutate. Un mutate lo que hace es generarme una nueva columna. Bueno, ya ahí tengo el glimpse de iris limpio. Tengo 5 columnas, ¿cierto? Entonces yo voy a agarrar iris limpio, el pipe con control shift M y le voy a poner mutate. Y voy a poner una nueva columna que se va a llamar muy creativamente mi nueva columna. Y le voy a poner que esa nueva columna va a contener, y ahí le pongo el igual, solo uno. Y le voy a decir, va a tener la observación Universidad Nacional. Y ahora ven qué es lo que pasa. Voy a ponerle un nombre a este objeto, voy a ponerle una. Y ahora voy a hacer el glimpse de una. Perdón, voy a borrar, voy a hacer el glimpse aquí arriba. Entonces ven que antes tenía 5 y ahora tiene 6 columnas. ¿Qué hizo la función del mutate? Agarró el conjunto de datos, le hizo una nueva columna con el nombre que le puse, mi nueva columna.
y por cada una de las filas pegó este valor. Ahora, un mutate también puede ser que yo transforme dos columnas sin botarlas. Entonces, por ejemplo, acá, como petal width y sepal width son numéricas, voy a sumarlas y la voy a poner en una nueva columna que se va a llamar suma columnas. ¿Qué hago? Entonces pongo petal width y le pongo aquí el más sepal width y le doy control enter. Y ahora le voy a dar glimpse 1 y ven que entonces ahora tenemos 7 columnas. La que hicimos que tenía el valor 1 y suma de columnas, entonces ahora tienen nuevos valores 3.7, 3.2, 3.4. ¿De dónde salió 3.7? De la suma de 0.2 con 3.5. Y eso da 3.7. Entonces ven que mutate es una función vectorizada. ¿Por qué? Porque va por cada una de las filas haciendo la suma. Y por último tenemos lo que es el group by. Entonces digamos, si aquí dejo agrupado el nombre del conjunto de datos, pongo iris limpio. ¿Y qué voy a hacer? Tenemos acá en el conjunto de iris limpio, glimpse iris limpio. Bueno, voy a hacer una antes de la agrupación. Uno que no mostramos dentro de los slides, pero digamos que yo no sé qué hay dentro de species y yo no quiero hacer el view, yo no quiero ir a mano a verlo, yo quiero decirle a R, dígame cuáles son las categorías únicas que hay dentro de la columna de species. Y dentro de esas categorías únicas vamos a utilizar los pipes y una función nueva de deployar. Entonces agarramos iris limpio, pipe, y le voy a decir seleccione solo species. Ok, ahí está. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir distinct. Deme solo las que son distintas. Ahí veo. Entonces, hay 3 categorías allí dentro. En esta columna de species está la categoría setosa, está la categoría versicolor y está la categoría virginica. Okay. Entonces resulta que yo quiero que me dé el promedio del petal width por cada una de las especies. Con dplyr lo puedo hacer muy fácil. Y muy fácil, me refiero no a cuando uno lo está aprendiendo, porque cuando uno está aprendiendo a entender el concepto, hay que comprenderlo primero, pero ya luego, cuando tengo el concepto mental de cómo utilizar el pipe y las funciones, vamos a ver que vamos bastante rápido avanzando. Entonces, aquí tomo el group by, es la función, entonces le vamos a decir agrúpeme por especies. ¿Y qué le voy a decir luego? ¿Cómo voy a decirle que me haga el promedio? Un promedio es un resumen. ¿Por qué? Porque si yo tengo 50 observaciones, esas 50 observaciones yo las estoy resumiendo en un solo valor, que es el promedio. Entonces, por eso, summarize, que significa como resumir, lleva a hacer aplastar los datos. Vamos a ver algo primero. Si yo dejo este group by, vean lo que pasa. Voy a borrar acá. Voy a hacer glimpse de iris limpio. Y ahora voy a hacer glimpse de agrupado. Y vean que agrupado lo único que tiene es un pipe y dice group by. Y quedó igual. ¿Por qué? Porque la función group by en sí no hace nada. Lo único que hace es decirle a R, tome en cuenta que cualquier función bajo group by que sigue después de group by tiene que considerar que estamos teniendo grupos. Ahora, vean que aquí sí me aparece información extra. Cuando yo le hice el glimpse, dice groups y dice, mira, hay 3 grupos y surgen de la columna species. Anteriormente en iris limpio solo viene rows y columns. Acá viene rows, columns y viene los grupos de species que son en total 3. Entonces ahí puedo meter mi resumen. Le voy a hacer un pipe. Le voy a poner summarize y ustedes van a encontrar en documentación que existe summarize con S o summarize con Z. Que ustedes quieran pueden utilizar.
Y dentro de Summarize le digo que me genere una nueva columna. Esa nueva columna le vamos a poner promedio. Le voy a decir que ese promedio va a ser igual a una función, que es la que hace el promedio. La función se llama min, ¿de quién? No me acuerdo cuál dijimos, pero digamos que lo vamos a hacer por peta width. Y le doy control enter a esto. Y ahora vean agrupado qué es lo que sale. Agrupado, lo que me sale es esta tablita pequeñita. De las 150 observaciones con 5 columnas que yo tenía anteriormente, ahora solo tengo 3 observaciones con 2 columnas. Una columna que se llama species. ¿De dónde viene species? Que es mi agrupación. Y otra columna que se llama promedio. ¿De dónde sale promedio? De la función summarize, donde yo indico el nombre y la función que es min. Entonces aquí tengo los promedios. Y ese pipe y esos verbos y lo que a mí me dé la imaginación para ir agrupando es lo que me permite que yo pueda ser bastante ágil a la hora de tomar datos e ir haciendo mi exploración de datos y mi análisis. Hasta acá llegamos con la sesión. Recuerden el libro, el Art for Data Science, ahí está todo lo que estamos hablando por acá. Si tienen alguna duda, yo me puedo quedar unos minutos más y si no, si ya alguien tiene que salir, pues más bien muchas gracias por venir a la sesión y prestar atención.